Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Ciencias Físicas. Este es un proyecto de Física General 2. Hablaremos del disco de Euler. Los integrantes de este proyecto somos Antonia Sabache Medina, Sergio Zárate Pariona y quien les habla, Yanela Custodio Sánchez. En el siglo XVIII, Euler investigó el movimiento de un cuerpo rígido alrededor de un punto fijo, por lo que empleó diversas ecuaciones diferenciales en la descripción de la rotación de un cuerpo sólido sobre un punto fijo, siendo estas las ecuaciones de Euler para la rotación. En ese sentido, se debe destacar que el concepto de disco de Euler fue desarrollado como una construcción matemática teórica y no como un objeto real. Descripción general del disco de Euler. Es un disco compacto que ejecuta un movimiento rotatorio en torno a su eje central. Este eje que atraviesa el centro del disco es perpendicular a su superficie. A medida que el disco gira, cada punto en su superficie traza una trayectoria circular alrededor del eje de rotación. Los puntos cercanos al eje recorren distancias más cortas, mientras que los puntos más distantes cubren distancias más extensas en el mismo lapso de tiempo. A lo largo del tiempo, la velocidad de rotación del disco cambia, ya que la energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética siguiendo el principio de conservación de energía. Para entender la física del disco de Euler, debemos de tener claro los conceptos claves, como la rotación, el momento angular, el torque y la conservación del momento angular. En el caso del disco de Euler, cuando gira sobre un eje fijo, su momento angular se conserva debido a la ausencia del torque externo. Sin embargo, a medida que el disco gira, su forma cambia de manera constante debido a la redistribución de la masa. Esto tiene un efecto interesante en la cinemática del disco. El fenómeno observable en el disco de Euler es que su velocidad angular aumenta a medida que su momento de inercia disminuye, debido a la redistribución de la masa y viceversa. Este es un ejemplo de conservación del momento angular en acción y demuestra cómo la cinemática y la dinámica están intrínsecamente relacionadas en el momento rotacional de objetos en física. Supuestos en el análisis de Moffat. El análisis de Moffat en el contexto del disco de Euler se basa en varios supuestos que simplifican el estudio de la mecánica de fluidos con esta configuración específica. Uno de los supuestos fundamentales es que el disco es delgado, lo que significa que su espesor es despreciable en comparación con su radio. Además, se supone que el flujo alrededor del disco es bidimensional, es decir, que todas las corrientes y vorticidades ocurren en el plano del disco, no en dirección perpendicular. Además, se asume que el flujo es estacionario, lo que implica que las propiedades del fluido no cambian con el tiempo. Además, los supuestos pueden no ser completamente representativos de los flujos tridimensionales y variables en el tiempo. Cabe aclarar que esta es una representación ideal para entender el fenómeno del disco de Euler. La física toma situaciones ideales para entender y comprender fenómenos físicos. Buenas tardes, profesor. Me corresponde los estudios científicos. Este artículo que está en la PPT, de fin de grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales, tiene como el estudio dinámico del disco de Euler, simulación 3D y sensibilidad a la disipación de la energía. Este consta de 3 partes. La primera, la extensión del problema de Euler, en el cual se desarrolla el estudio del disco de Euler, destacando el artículo de Moffat, un matemático escocés que en el año 2000 publicó para la revista Nature el artículo titulado Euler Disk and its Finite Singularity, en el cual retoma el trabajo de Euler. En este artículo describe cómo una moneda está pivotando sobre una superficie, pero esta, a medida que llegaba a su punto de reposo, generaba un zumbido de alta frecuencia. Dicho zumbido se debe a que la velocidad se incrementa de manera abrupta. El enigma del problema reside en explicar cómo, si el disco está aumentando su velocidad bruscamente,
este tiende a detenerse. Dos puntos contradictorios. Moffat llega a la conclusión de la existencia de una expresión capaz de relacionar la velocidad de giro de la moneda con la variable de tiempo, donde obtiene una pendiente beta igual a menos un sexto. En este artículo se busca crear un modelo del cual extraer el valor de dicha pendiente y comparar los resultados. Otra guía que se ve en el artículo es fundamental, el de los ingenieros mecánicos, Lasaux, Glockert y Leitner, que consiguen simular la disipación de energía teniendo en cuenta el contacto entre el soporte y el disco, además de las colisiones existentes, entre otros efectos de disipación, e incluso la pérdida del contacto con el soporte. Su modelo matemático es más simplificado, definiendo el disco en 3 puntos separados 120 grados uno del otro. Sobre esos puntos van las condiciones de contacto. Las leyes a considerar fueron la fricción de Coulomb y Condorcet, el contacto unilateral, la fricción de la rodadura, obteniéndose también los valores de las siguientes pendientes. Beta igual a menos un tercio para la fricción de contorno seca, beta igual a menos un cuarto para la fricción de contorno viscosa y beta igual a menos 1 para la fricción seca elástica. Todo lo mencionado servirá para hacer la comparación con las nuevas mediciones realizadas en este artículo. La segunda parte trata de explicar la programación realizada para conseguir esta simulación 3D del disco de Euler en la aplicación MATLAB. Y la última parte trata del modelado de la disipación de la energía, que se explicará PPT más adelante. Con respecto a la siguiente PPT, el documento titulado Modelización de la justificación matemática de sencillos juegos mecánicos a las aplicaciones industriales aborda el tema de la modelización matemática. El autor J.I. Díaz Díaz, del Instituto de Matemática Interdisciplinar y Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, explica en su introducción cómo los experimentos que tienen elementos de la realidad tienen una complejidad al momento de su modelización. Que la modelización es un conjunto de relaciones utilizado para representar y estudiar de forma sencilla y comprensible un objeto o fenómeno de la realidad. La modelización es interdisciplinaria y requiere un conocimiento del objeto en estudio y una cierta experiencia en las técnicas matemáticas que hacen coherente un modelo. El documento también analiza la modelización de 3 objetos sencillos, juegos mecánicos, como la peonza invertible, también llamada Tippy Top, la piedra celta, conocida también como Radelback, y finalizando el disco de Euler. Según el autor, el proceso de modelización necesita grandes dosis de creatividad, que ha marcado importantes avances en estos procesos. Con respecto al disco de Euler, el texto se refiere a un fenómeno complejo de modelización que involucra la viscosidad del aire alrededor del cuerpo rígido. Esta viscosidad es la responsable de que la velocidad de rotación del disco aumente a medida que la energía disminuye. Este texto enfatiza que el proceso de modelización culmina con el estudio de una ecuación diferencial no lineal que encapsula las características principales de este fenómeno único. Descripción de los resultados. Los experimentos realizados se basaron en el estudio de manera experimental del movimiento de un disco activado por una bola pendular sobre una superficie de acero o de vidrio. Dadas las mediciones detalladas, se realizó un análisis fenomenológico para responder las siguientes preguntas.
El disco puede entrar en un estado puramente rodante. La energía se disipa con un carácter de ley potencial. Y son adecuados los supuestos insertados en el análisis de Moffat. Como resultados, se encuentran los siguientes. En el primer recuadro se muestran las curvas del ángulo de notación de θ versus el tiempo en 3 ensayos bajo la misma condición inicial. El segundo demuestra una trayectoria típica del centro de masa del disco proyectada sobre un plano horizontal. En tercer lugar, se presentan trayectorias del centro de masa y del punto de contacto. Asimismo, aquí se encuentran otros datos y las relaciones entre las magnitudes, tales como el número de círculos de precesión versus el de oscilación de notación desde el inicio hasta el final, la trayectoria del punto de contacto en un intervalo de tiempo, la evolución temporal de la tasa de precesión y también la verificación experimental de la condición adiabática. Por otro lado, se muestra también la historia temporal de la energía mecánica en el movimiento del disco, la evolución de la energía en una gráfica para los 3 casos, la evolución del ángulo de notación en el gráfico para los 3 casos y la evolución de la tasa de precesión en un gráfico también para los 3 casos. Asimismo, se observan las tablas con los resultados basados en el coeficiente de disipación del disco rodando sobre una superficie de acero y su duración del tiempo, y por otro lado, el coeficiente de disipación del disco rodando sobre la superficie de vidrio y la duración del tiempo. Estudio de la disipación de energía. El estudio de la disipación de energía en el disco de Euler es esencial para comprender cómo se comporta este sistema rotativo en términos de pérdida de energía debido a la viscosidad del fluido. A medida que el disco gira, la interacción entre el fluido circundante y la superficie del disco genera fuerzas viscosas que disipan la energía cinética del sistema. Esta disipación de energía generalmente se manifiesta en forma de calor y conduce a una desaceleración gradual del disco a lo largo del tiempo. El análisis de la disipación de energía en el disco de Euler implica la consideración de la viscosidad del fluido, la geometría del disco y la velocidad angular, y puede ser esencial en la predicción de la duración y el comportamiento de la rotación del disco. Como conclusiones, se llevó a cabo un estudio experimental que implicó el movimiento rotatorio de un disco accionado por una bola suspendida sobre superficies de acero o vidrio. Se empleó una técnica de visión estereoscópica para realizar observaciones de los 6 grados de libertad que describen el movimiento del disco en 3 dimensiones. El conocimiento detallado de las secuencias temporales de posición y orientación proporcionó información sobre la dinámica del disco, permitiendo cuantificar la disipación de energía causada por la compleja interacción en un punto de contacto en movimiento. Asimismo, con los resultados experimentales de 6 grados de libertad obtenidos mediante medición omnidireccional, se certificó el estado puramente rodante del disco en su etapa final. Por otro lado, de acuerdo a las investigaciones y observaciones experimentales, en diferentes condiciones, el disco puede entrar rápidamente en un estado de precesión casi estable, que cumple con los requisitos de momento angular y energía propuestos por Moffat. Sin embargo, la relación entre la energía y el tiempo sigue una ley de potencia con un exponente de 2/3, en contraposición al valor teórico de Moffat. Los experimentos respaldan la noción de que la viscosidad es la responsable de la disipación de la energía, pero esta proviene de la fricción de rodadura, no del aire atrapado entre el disco y la superficie. Finalmente, fundamentalmente la fricción por rodanza o por rodadura representa un mecanismo que escala la disipación de energía en el comportamiento a lo largo plazo de la dinámica de contacto, y es una manifestación de las pequeñas escalas de tamaño y tiempo involucradas en un punto de contacto en movimiento. Aunque aún hay incertidumbre sobre el mecanismo exacto de la fricción de rodadura en disco, el giratorio sirve como un ejemplo ilustrativo de cómo influye el movimiento macroscópico. La alta concordancia entre los experimentos y simulaciones proporciona una nueva perspectiva sobre el mecanismo de fricción de rodadura, que genera un momento proporcional al cuadrado de la velocidad de precesión para resistir el movimiento del disco. Conclusiones. Con respecto a los artículos o investigaciones que involucran al disco de Euler, me pareció interesante cómo un objeto de características visuales simples pueda representar un esfuerzo tanto en su explicación como en su modelización, además de la variedad de investigaciones que hay tratando de explicar este fenómeno de elementos contradictorios. Esto demuestra la necesidad
de un profundo conocimiento teórico en la aplicación de la tecnología para poder llegar a modelos de representación más exactos. Para concluir, mediante los métodos ya vistos en los anteriores PPTs, la visión estereoscópica junto con el análisis cualitativo bajo el mecanismo de fricción de rodadura, demostramos que el disco siempre hace contacto con la mesa durante su movimiento. Sin embargo, dado que nuestros experimentos se realizaron probando un disco con un trozo de papel fijo, que no puede revelar eficazmente su comportamiento dinámico en los casos en que su ángulo de nutación realmente disminuye a cero, es posible que sea necesario desarrollar otras técnicas experimentales, como quizá con mediciones eléctricas. Este es un avance de nuestro proyecto, espero que les haya gustado y para finalizar les quería leer una frase del reconocido Isaac Newton. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano. Muchas gracias.